Levanta el brazo, compañero, cierra el puño, compañero, dale duro, compañero, que el pueblo vencerá. Hombro a hombro, compañero, campesino y obrero, cierra filas, compañero, en la lucha popular. Mira bien al enemigo, disfrazado se presenta, a pedirte que lo apoyes para entrar en el poder. Tú ya sabes la derecha, el sector imperialista, traidor y entreguista que al pueblo quiere joder. Tú has vivido, compañero, un gobierno de miseria, sufrido las masacres de antipopular acción. No preguntes, compañero, a qué sirve este centro, pues es algo conocido que sirvió la reacción. No te engañes, compañero, de la forma en que te hablan, de las promesas que te hacen para entrar en el poder. Sabes que al capitalismo no le falta la palabra para reclutar burgueses que al pueblo quieren joder. La derecha teme al pueblo, ferozmente se defiende, con sus balas y sus tanques al pueblo quiere engañar. Pero aprende, compañero, que las balas y los tanques de sus fuerzas militares no nos van a derrotar. Cierra filas, compañero, como puño, compañero, cada jornada de lucha es un triunfo popular. Hombro a hombro, compañero, campesino y obrero, cierra filas, compañero, en la lucha popular. Cierra filas, compañero, como puño, compañero, cada jornada de lucha es un triunfo popular. Hombro a hombro, compañero, campesino y obrero, cierra filas, compañero, en la lucha popular. Muy buenas noches, amigas, amigos, compañeros, camaradas. Hoy iniciamos una nueva sesión del seminario de temas políticos que venimos desarrollando en nombre del Comité Regional Jesús Alberto Páez de Lima Centro, del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. El día de hoy, de acuerdo al cronograma establecido, vamos a desarrollar el tema de qué es el Estado y viendo crisis del Estado neoliberal y un Estado para la gente. Previamente, contamos con las palabras del responsable político del Comité Regional Jesús Alberto Páez, nuestro compañero Jesús Martínez. Jesús Martínez, tienes la palabra. Sí, camaradas, compañeros, amigos, buenas noches con todos. Bueno, a lo largo de estas jornadas que hemos venido conversando en este seminario, ya hemos desarrollado 3 temas, recordando uno de ellos fue sobre el proceso constituyente en Chile a propósito de las últimas elecciones que se vivieron allí con la participación de un compañero del Partido Comunista.
Hemos tenido también un tema relacionado al sistema capitalista, a la crisis del sistema, que lo desarrolló el compañero Alberto Moreno, presidente del partido. Y hace muy poco también tuvimos un tema muy importante, como fue el de Mariátegui y el socialismo latinoamericano, en el cual participó el compañero Atilio Boró. Y hoy estamos llegando a este cuarto tema con un no muy importante que creemos que debiera invitarnos a la reflexión abierta, crítica, bastante amplia, y que vale la pena conceptualizarlo y contextualizarlo para entender de qué estamos hablando cuando desarrollamos este asunto del Estado, ¿no? Y además, para saber qué es lo que teníamos, lo que tenemos, lo que deberíamos de proponer, ¿no? Cómo nos imaginamos, cómo creemos que pudiese ser un Estado que finalmente serviría como un instrumento, como un elemento fundamental para los cambios sociales que queremos desarrollar en el país. Para el desarrollo de este tema hemos invitado el día de hoy a nuestro compañero Álvaro Campana. Álvaro es un dirigente político con mucha experiencia, tiene una responsabilidad también política en una organización amiga como es Nuevo Perú. Además es historiador, entonces creo que Álvaro va a ayudarnos a aportar muy bien en este tema. Gracias. Bien, muchas gracias, Jesús. Efectivamente, hoy contamos con la participación del compañero Álvaro Campana Ocampo, historiador, analista político, secretario general del Movimiento Nuevo Perú, una organización amiga, como lo ha mencionado Jesús. Durante mucho tiempo nosotros nos preguntamos o escuchamos en diversas conversaciones, por diversos medios, a hablar sobre el Estado, y muchas veces lo confundimos, o confundimos este término, lo confundimos con gobierno, lo confundimos con poder, y es necesario en esta coyuntura y de acuerdo a lo que se viene en adelante tener claridad en los conceptos. En ese sentido, desde el Comité Regional, hoy vamos, como parte del seminario de temas políticos, vamos a desarrollar este tema: ¿qué es el Estado? Crisis del Estado neoliberal y un Estado para la gente. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Álvaro para que nos pueda brindar esta exposición. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Denis. Buenas noches también, y compañeras de Patria Roja, ¿no? Del Partido Comunista Patria Roja. Muy agradecido de verdad por tener esta oportunidad para poder intercambiar algunas ideas sobre el Estado, ¿no? En realidad, este es un tema bastante amplio que tiene varias dimensiones, ¿no?, que podríamos abordar, pero centralmente nos han pedido tratar, ¿no?, qué es el Estado en términos más generales y ver cuál es la crisis que estaría atravesando el Estado neoliberal, en su versión neoliberal, ¿no?, y cómo podríamos imaginarnos un Estado para la gente. Para poder abordar esta presentación, digamos, yo he tratado de plantearme dos perspectivas, ¿no? Una mirada más del Estado desde una perspectiva principalmente política, ¿no? Una segunda desde una mirada más bien en función de los fines que debe cumplir el Estado en relación al modelo de desarrollo, al modelo económico, con lo cual está, por supuesto, muy imbricado, muy articulado. Luego, hablar un poco sobre el Estado neoliberal y su crisis, y finalmente, qué alternativas podríamos imaginarnos, ¿no?, de Estado, un Estado diferente, ¿no? No podemos soslayar el hecho de que los comunistas, los socialistas, por lo que planteaba el propio Marx, como anhelo tenían la desaparición del Estado, ¿no?, la abolición del Estado. Pero la abolición del Estado entendida porque, digamos, desde el marxismo se comprendía que el Estado era un instrumento que permitía la dominación de clase, ¿no?, de una clase de la burguesía por sobre la mayoría, ¿no?, y que era un instrumento finalmente de dominación.
Sin embargo, esta idea de abolición del Estado siempre tuvo un componente fuertemente democrático, ¿no? Que consistía justamente en ver cómo esto que aparecía como separado de la vida, de la sociedad en general, volvía a manos, no se alienaba, sino que volvía a manos, digamos, de las mayorías, ¿no? De los hombres y mujeres. Y en esa medida yo entiendo que la apuesta al socialismo, la apuesta al comunismo es la socialización justamente del poder, ¿no? Y ver cómo estas funciones vuelven a la sociedad y no van contra la sociedad, contra las mayorías. Creo que esa es una perspectiva que nunca deberíamos olvidar, ¿no? Porque siempre se ha tratado de plantear que los socialistas somos estatalistas, ¿no? Estadocéntricos. Yo creo que para nosotros lo fundamental, como digo, es la socialización del poder y ese tiene que ser nuestro horizonte. Y en función de esa socialización del poder es que tenemos que leer el Estado, tenemos que leer el mercado, ¿no es cierto? Como, digamos, instituciones y dinámicas que tienen que estar sujetas a una permanente democratización y socialización, ¿no? Esa era una primera reflexión que me parecía importante plantear. Los estados, ¿qué es el Estado? ¿No? Es una primera pregunta que se plantea. El Estado es en realidad la forma en que se organiza el poder, ¿no? Y que responde a determinados intereses, expresa una correlación de fuerzas, un tipo de relaciones sociales, ¿no? Y que se plasma a través de ciertas instituciones, ¿no? Se constituye de esa manera. Podríamos decir que el Estado es el poder constituido y todo el aparato, ¿no es cierto?, que permite el gobierno, que ejerce una soberanía sobre un territorio, sobre una población, sobre un conjunto de ciudadanos, ¿no? Y que, bueno, gestiona, administra, ¿no? Una serie de aspectos que tienen que ver con la vida justamente de la sociedad, ¿no? Entonces, el Estado inevitablemente no es un ente neutral, el Estado implica intereses sociales y políticos, ¿no? Que están en permanente disputa, que están abiertos y que se traducen en distintas formas de control, de distribución de beneficios y también del propio poder, ¿no? Puede haber estados de distinto tipo, y no es lo mismo, por supuesto, como decía Denis, ya planteando una pregunta, que un gobierno, ¿no? El gobierno es, digamos, la administración del Estado, ¿no? En un determinado momento, ¿no? Pero el Estado es algo más que eso, ¿no? Es la expresión, como decíamos, de las relaciones sociales mismas, ¿no? Y que se caracteriza por las definiciones clásicas también por ejemplo, tener el monopolio de la violencia, ¿no es cierto? Todo Estado ejerce una soberanía sobre un territorio y un control sobre la población, ¿no? Y administra sus recursos, en fin. Entonces, podríamos decir en términos generales que eso es el Estado, ¿no? Y en el caso del Perú, ya entrando a nuestra discusión sobre el Estado en una perspectiva más política, lo que podemos decir es que lo que se constituyó hace 200 años, ¿no es cierto? Este Estado criollo, si se quiere, y que ha tenido diversas formas, ¿no? A lo largo de nuestra historia, pero que tiene esa matriz, digamos, hoy se encuentra en crisis, ¿no? Que es una crisis muy profunda. No solamente es una crisis de su forma neoliberal, sino con todo lo que ha implicado a lo largo de estos 200 años, lo que para nosotros plantea pues la necesidad de su refundación. Por eso hablamos de la necesidad de la refundación de la República, de la refundación del país y de la refundación del Estado, ¿no? Y lo que hemos tenido más bien a lo largo de todos estos 200 años son intentos, luchas por constituir un Estado democrático, ¿no? Por tratar de hacer que ese Estado incluya a los ciudadanos y ciudadanas, a las mayorías, que representen sus intereses, ¿no? Frente a un Estado que más bien ha tenido, digamos, según Nicolás Lins, tres características, ¿no? Este Estado que hemos tenido a lo largo de estos 200 años, colonial, monial, es decir, un Estado colonial porque ha visto reducida siempre el ejercicio de su soberanía, ha estado subordinado a intereses distintos,
¿no es cierto? Y dentro de esa subordinación a otros intereses, a intereses de otros países, ¿no? De otras metrópolis, del imperialismo, si se quiere, también se ha sometido a su propia población, ¿no? Se han establecido relaciones de carácter colonial, ¿no? Donde, como decimos, amplios sectores de la ciudadanía han sido excluidos y eso le ha dado también a este Estado un carácter oligárquico, ¿no? Porque ha sido un Estado que se ha construido en función de intereses de grupos muy pequeños y se ha excluido más bien a las grandes mayorías. Y ha sido un Estado patrimonial, ¿no? Privatizado, en el cual, digamos, estos sectores dominantes han visto como la extensión de su propio patrimonio al Estado y lo han utilizado y lo han tratado de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, a lo largo de todos estos 200 años lo que hemos tenido es un esfuerzo por construir un Estado democrático versus este tipo de Estado colonial, oligárquico y patrimonial, y hemos tenido como diversos momentos, diversas incursiones, como dice Sinesio López, democráticas, por intentar pues ampliar la democracia a través de derechos, por acceder al poder, ¿no es cierto?, por socializar más ese poder, por ampliar los espacios democráticos y por lograr una redistribución de la riqueza, ¿no? Creo que es importante también resaltar por ello el papel que han cumplido las izquierdas a lo largo de esta historia de este Estado, ¿no? De estos esfuerzos por democratizar el Estado y la sociedad, ¿no? Todos los proyectos que vienen desde el siglo XX han tenido una impronta muy fuerte del marxismo, ¿no? El proyecto de Mariate y el proyecto de Aya de la Torre, los posteriores proyectos que intentaron pues ampliar esos espacios democráticos y hacer que este Estado sea realmente representativo de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, y esta lucha justamente ha tratado de poner lo público, ¿no? Los intereses de las mayorías por encima de los intereses de los pequeños grupos, ¿no? Y por ello la importancia también de, por tanto, nacionalizar y democratizar el Estado, ¿no? Es decir, de recuperar, de poner al servicio ¿no? esta organización del poder, de ponerla al servicio de las grandes mayorías. Hemos tenido distintos tipos de proyectos para lograr esto, ¿no? Los proyectos populistas, por ejemplo, creo que uno de los proyectos más emblemáticos, podríamos decirlo así, es el que encabezó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que es un proyecto que lo que busca justamente es desde arriba, ¿no es cierto?, incorporar a sectores que habían sido excluidos, ¿no?, del Estado y que sientan representados sus intereses en el Estado peruano, ¿no? Y eso fue parte justamente de este proceso. Pero también hemos tenido proyectos, por llamarlos de alguna manera democráticos, ¿no? Venidos desde abajo, desde los propios movimientos sociales, desde las luchas populares que han tratado de democratizar el Estado, de ganar más derechos y de nacionalizarlos, ¿no? Es decir, ponerlos en función de los intereses nacionales y de las grandes mayorías. Entonces creo que esa es una primera cosa que me parece importante plantear y que más bien a partir de los años 80 hemos vivido intentos más bien por impulsar formas de contrarreforma, ¿no? De estos esfuerzos de reforma, de democratización del Estado, ¿no? Y que se han plasmado finalmente en lo que hemos conocido como el Estado neoliberal, ¿no? Y que se ha expresado a través de políticas públicas neoliberales, a través de toda una forma de mirar la sociedad y también que es parte de todo un proyecto intelectual, ¿no? Y que esta contrarreforma lo que ha buscado es poner por delante, en el marco de una crisis, por supuesto, la crisis del llamado estado de bienestar en los países del norte, pero también de la crisis de estos estados que promovían un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, ¿no? y en la ampliación de derechos. Lo que busca finalmente esta contrarreforma del Estado es poner intereses de unos pocos, ¿no? Y su propiedad, la propiedad de los grupos económicos, de los grandes grupos económicos por encima de los intereses de las mayorías, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en estos años es una contrarreforma, es un intento por reducir esos espacios democráticos, por reducir esos derechos que habían sido conquistados y ganados, ¿no es cierto?, para ponerlos, para, mejor dicho, volver a controlar y a capturar, como dice Francisco Durán, el Estado
en función de intereses muy particulares, ¿no? Y para ello se ha echado mano de la idea esta de que el Estado es ineficiente, es corrupto, es elefanteásico, no se le echó esa fama, ¿no? De por sí. Eh, y creo que hay elementos para mostrar que eso no necesariamente es cierto, ¿no? Que el mercado por sí mismo no necesariamente ha garantizado eficiencia, que en muchos sentidos las relaciones que se han construido y las instituciones y las normas incluso que se han construido han promovido la corrupción y de alguna manera lo que hemos vivido en los últimos años ha sido expresión de eso con Odebrecht y otros, ¿no es cierto?, donde se ha mostrado pues cómo es esta captura del Estado implicado, este tipo de prácticas corruptas, ¿no? Y hemos tenido además un Estado bastante pequeño, ¿no? O sea, lo real es que el Estado no es tan grande como se ha dicho, ¿no? Y que más bien tiene muchas dificultades en tener presencia en el país, ¿no? En todo el territorio y de responder a las necesidades más básicas de los ciudadanos, ¿no? Y lo que se ha buscado, pues finalmente, con esta crítica al Estado, ¿no es cierto?, es poner a la economía, además, por encima de la política, ¿no? Como que la economía es algo que está dado, las políticas económicas neoliberales son algo científico y dado que no deben ser objeto de mayor cuestionamiento, ¿no es cierto? Y la política aparece pues como una especie de estorbo, como una especie de veleidad, ¿no? Que en realidad impide el desarrollo y por tanto, por supuesto, se cuestiona pues la intervención del Estado, de la voluntad, de las mayorías, de sus intereses, la idea de los intereses, y se pone por delante las lógicas económicas, ¿no? Ahora, creo que los resultados saltan a la vista, ¿no? Este tipo de comprensión del Estado que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? A lo que nos ha llevado es más bien a una precarización, ¿no es cierto? Estamos en un país ampliamente precario, ¿no? Donde la economía informal es abrumadoramente mayoritaria, donde no tenemos derechos, ¿no es cierto? Donde además hay una gran desigualdad, hay un retroceso de los derechos democráticos evidentes, ¿no es cierto? Tenemos además un aparato productivo incapaz de ampliar mercados, de generar bienestar y que ha generado una imagen de Estado ajeno a los intereses de las mayorías, ¿no? Es un Estado contra el cual, que parece más bien, digámoslo así, contrario a los intereses de las personas, de la gente, ¿no? Es un Estado verdugo, incluso podríamos decirlo así. Y esto nos plantea, pues, que nuestro Estado de alguna manera se ha confrontado a la propia democracia, ¿no? ¿Qué soluciones, qué pistas podemos encontrar para cambiar esta situación? Que es algo que a veces soslayamos dentro de las propias izquierdas, ¿no? ¿Cómo logramos, por ejemplo, que ese Estado permita una mayor representación, una mejor representación de la ciudadanía, ¿no? Los años pasados hemos tenido toda una discusión, por ejemplo, sobre el sistema político, ¿no? Y pareciera que esa discusión sobre el sistema político fuera irrelevante para muchos sectores de izquierda. Lo importante aquí es el modelo económico, y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que definitivamente la política y en este sentido también la discusión sobre el sistema político y sobre la forma en que se accede al poder y se distribuye el poder y la forma que tienen las instituciones se hace fundamental para cambiar este Estado que ha estado puesto al servicio de unos pocos y ponerlo al servicio de las grandes mayorías, ¿no? Incluso replanteando las propias relaciones con el mercado, ¿no? De una manera mucho más democrática, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir del Estado en una perspectiva más propiamente política, pero también podemos pensar o hacer una reflexión acerca del Estado, un poco en función de ciertos fines, ¿no? Que cumple en relación al modelo económico, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestros estados en las últimas décadas, ¿no? El sistema capitalista ha ido cambiando, como muy bien sabemos, ¿no es cierto?, producto del desarrollo de las propias fuerzas productivas, de las innovaciones, del trabajo, ¿no es cierto?,
no solamente del capital, sino principalmente del trabajo, generando un conjunto de fenómenos, ¿no? A nivel global, estamos en lo que se denominaría pues la etapa del capitalismo post-fordista, ¿no? Que sobre la base de ciertos cambios tecnológicos y en el mundo del trabajo ha generado pues este proceso que se ha llamado la globalización y también la deslocalización de la producción, la globalización que permite o que amplía la capacidad de movimiento del capital y la deslocalización de la producción, ya que es posible efectivamente, como respuesta del capital al trabajo, buscar otros espacios donde se pueda producir con mano de obra mucho más barata, ¿no es cierto? Y que, bueno, ha generado y ha configurado un nuevo marco, digamos, estructural, ¿no? Y esto ha generado, por supuesto, nuevos desafíos para el Estado, ¿no? Hace un tiempo escuchaba a un geógrafo decir que hemos pasado de la época de los imperios y su descomposición a una época de los estados, ¿no? Aparecen los estados nacionales después de la descomposición de los imperios, y él se preguntaba si no estamos caminando también, dada la complejidad y esta articulación creciente de la economía y de las instituciones, ¿no es cierto?, en una de estas formas de red, a la disolución de los estados y al peso más bien creciente de las ciudades como nodos, ¿no es cierto?, de donde vive la gente, donde se desarrolla el mercado, en fin, que se conectan unos a otros, ¿no? Y por eso no nos puede sorprender, por ejemplo, estos procesos de descentralización, estos regiones, ¿no? Y esta necesidad también frente a esta globalización, ¿no?, de buscar formas de enraizamiento de la propia sociedad, ¿no? Y esto nos lleva a plantear pues que el Estado está sometido a una nueva complejidad para manejar su propia soberanía, ¿no es cierto?, para desarrollar sus políticas públicas, entendiendo que hay un marco cada vez más que constriñe el ejercicio de esas políticas públicas, pero a la vez también aparecen nuevas demandas, ¿no?, cambios de la sociedad a todo nivel y frente a los cuales el Estado también tiene que ser capaz de responder. Entonces, tenemos un Estado sometido, ¿no?, en este nuevo marco a una serie de desafíos que creo que es importante considerar si es que queremos también plantearnos nosotros un nuevo tipo de Estado, ¿no? Bueno, ha habido toda una discusión al respecto sobre si se desaparece el Estado o no, ¿no es cierto? Y dentro de la propia izquierda distintas discusiones sobre el imperio, el imperialismo, sobre si es el momento de la vuelta del Estado, más bien aprovechamos esta crisis del Estado para construir otra forma de sociedad, otras formas de institucionalidad, ¿no? Entonces, creo que es una discusión abierta, ¿no? Pero lo cierto es que en este marco es que justamente surge el Estado neoliberal como producto de un Estado que había sido el hegemónico en la etapa anterior, que era más bien un Estado de tipo keynesiano que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y que surge pues como respuesta, digamos, a esta crisis y a este nuevo escenario, ¿no? Es este Estado neoliberal que pone por delante la mercantilización como mecanismo de desarrollo, de la amplificación de beneficios, ¿no es cierto?, de los privados como la forma más eficiente de redistribuir la riqueza y que tiene como objeto principal buscar generar mejores condiciones para la inversión y la competitividad, un escenario donde se supone que los mercados se desregulan, ¿no?, y donde estos estados pierden capacidad de intervención y de protección de sus economías y tienen más bien que promover formas de competitividad, ¿no? Se piensa, ¿no?, que el Estado ha desaparecido, se ha reducido, pero sin embargo el Estado en realidad lo que ha hecho es transformarse, cambiar sus funciones en la perspectiva justamente de lograr estos objetivos que hemos mencionado. Los estados neoliberales mantienen ciertas políticas, ¿no?, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ver con la lógica del mercado, como por ejemplo atender de manera focalizada a algunos sectores desfavorecidos, utiliza políticas públicas, ¿no es cierto?, que podríamos catalogar incluso de keynesianas, ¿no es cierto?, ciertos beneficios tributarios,
zonas francas y otros, pero la diferencia es que, digamos, respecto del pasado, lo hace en función justamente también de la promoción de la inversión y del interés privado principalmente, ¿no? Entonces, el Estado neoliberal surge con esta lógica, ¿no?, de colonización, si se quiere, de esta lógica mercantilista del beneficio y del lucro, ¿no es cierto?, y que busca que esté presente en todos los espacios y ámbitos, incluida la propia gestión del Estado, ¿no?, donde también se avanza, pues, en la conformación de nuevas formas de gestión pública que buscan trasladar el modelo de la empresa y de lucro a incluso la propia gestión del Estado, ¿no? Frente a este tipo de Estado, ¿no?, cuyos problemas ya hemos planteado en el momento anterior, han surgido, pues, críticas, ¿no?, que algunos han llamado críticas y modelos, incluso neodesarrollistas, ¿no? ¿Y cuál es la crítica que hacen estos neodesarrollistas, ¿no? Y que también tienen que ver con la movilización, pues, de sectores sociales que de repente se sintieron excluidos por este régimen, este modelo neoliberal, ¿no? Y que incluso intentan construir regímenes distintos a los planteados por el Estado neoliberal, ¿no? En América Latina, por ejemplo, hemos vivido y hemos visto esfuerzos que todavía están ahí, ¿no?, por digamos, cambiar el modelo y el Estado neoliberal, ¿no?, y tratar de construir un modelo de desarrollo distinto, ¿no?, con un Estado, digamos, que tiene características distintas y que recoge mucho seguramente de lo que fue el estado de bienestar, de lo que han sido otros modelos de desarrollo, ¿no? Lo que critican quienes plantean estos cuestionamientos al Estado neoliberal y al modelo económico neoliberal es que no ha logrado generar una economía con valor agregado, ¿no? Más bien ha perpetuado nuestra, digamos, característica de ser productores de materias primas sin mayor valor agregado, lo que nos ha puesto en un lugar en el mercado, siendo supuestamente esa nuestra mayor ventaja competitiva. Se ha ampliado la desigualdad, pues salieron de la pobreza, pero esto está muy vinculado, por un lado, a los altos precios de los minerales, pero la desigualdad también se ha hecho muy grande, ¿no? Y esto atenta, pues, contra la cohesión de la sociedad y contra la posibilidad realmente de que se conforme una sociedad de iguales, ¿no? Lo que ha exacerbado, además, males históricos en nuestros países, ¿no? Como el racismo, por ejemplo, o formas de centralismo que excluyen a los territorios, ¿no?, más periféricos de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Esto nos ha puesto o nos ha mantenido en un lugar subordinado en el mercado mundial, ¿no es cierto? Y nos pone en una condición de subordinación como estados, ¿no?, que dependen de los intereses de otros estados. Entonces, esa es parte de la crítica neodesarrollista, que muestra además que, bueno, nuestras sociedades se han mantenido o han profundizado formas de precariedad, ¿no es cierto? Y se han retrocedido en el propio acceso a derechos que son fundamentales, generando pues un gran malestar que justamente fue la base de este nuevo ciclo de luchas de los movimientos sociales, pero también de la instalación de gobiernos críticos al neoliberalismo, ¿no? Según esta crítica, se necesita una intervención del Estado, ¿no es cierto?, para lograr el desarrollo, que plantea que el Estado no solamente puede tener un enfoque mercantilizador, por llamarlo de alguna manera, en función del mercado y del lucro y de la inversión, sino que se necesita un Estado que también atienda otras dimensiones de la vida, ¿no?, de estos y su ampliación, que busque una mayor redistribución de la riqueza, que invierta en cosas que seguramente no son necesariamente rentables, ¿no es cierto? Aunque el Estado neoliberal también plantea que el Estado debe invertir para justamente facilitar la inversión privada, ¿no?, y los beneficios, pero a diferencia de esto, la idea es que
esta propuesta neodesarrollista, por llamarla de alguna manera, lo que busca justamente es tener por delante el interés nacional, ¿no? La idea del interés nacional y el interés público, colectivo, por encima de intereses particulares de lucro, ¿no? No niega para nada el mercado, ¿no es cierto?, sino más bien plantea un Estado más fuerte, que sea capaz de planificar, de regular, y que se profesionalice también. No se trata de no profesionalizar la burocracia, ¿no es cierto?, pero que también logre equilibrios, ¿no?, que garanticen que estos males que hemos descrito, la desigualdad, la precariedad y otros, sean revertidos, y que se amplíen, por supuesto, los derechos democráticos. Entonces, lo que tenemos ahora justamente es una crisis del Estado neoliberal, ¿no? Que está socavando y cuestionando incluso sus propias instituciones, ¿no? La manera en que estas instituciones establecen, digamos, sus dinámicas, ¿no? Lo vemos ahora en esta confrontación que hay, por ejemplo, que hemos vivido entre Congreso y Ejecutivo, ¿no? En esta profunda desafección de la sociedad respecto de ese Estado, de las instituciones, de la democracia, de la propia política, al entender la ciudadanía, ¿no?, que estos están en función a intereses muy particulares y que realmente no han generado, pues, bienestar para las grandes mayorías, ¿no? Y lo que hemos más bien observado es una captura del Estado a través de diversos mecanismos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, en esa perspectiva, una crisis de este Estado neoliberal que tiene que ver, por un lado, por nuestra dependencia de las materias primas también, ¿no? Los recursos hacen que también haya una reproducción del poder, y cuando hemos visto menguado los precios de las materias primas, no hemos accedido a recursos, dada la poca especialización y valor agregado de nuestras economías. Hemos tenido una gran insatisfacción de los derechos de las grandes mayorías, ¿no es cierto? Lo hemos visto ahora más que nunca con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Lo precario de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo, entre otros, ¿no? Incluso la propia capacidad del Estado de distribuir recursos entre su población en momentos de emergencia, todo esto por beneficiar y satisfacer intereses particulares y no vulnerar esta lógica ideológica, si se quiere, del neoliberalismo, que pone por delante, pues, el lucro, la inversión y el interés privado, ¿no? La desigualdad y la concentración del poder económico y político creo que también son evidentes, ¿no? No es extraño que las regiones del sur, o que veamos, digamos, voten contra el sistema, entre comillas, o que o que veamos esta oposición entre Lima y las regiones, y dentro de Lima, entre Lima moderna y las Limas periféricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que eso expresa, pues, es un nivel de desigualdad y, a su vez, de concentración del poder económico y político, ¿no?, en unos pocos, ¿no? Creo que todo esto ha ido socavando justamente, ¿no?, la legitimidad de este tipo de Estado, ¿no?, que es más que solamente un gobierno, como muy bien se ha dicho, es un régimen, es un modelo, es un Estado neoliberal, ¿no? Y además, estos grupos de poder que se han beneficiado a lo largo de todos estos años, décadas, de este tipo de Estado y de este modelo, ¿no es cierto? Vemos cómo van optando por salidas autoritarias también, ¿no? O sea, ellos no tienen ningún empacho en plantearlo de esa manera, ¿no? Y además se perpetúan lógicas, como decíamos, coloniales, racistas, oligárquicas, esa tendencia a la concentración del poder y a la exclusión de las mayorías, y patrimoniales, ¿no es cierto?, con esta lógica de privatizar permanentemente los activos públicos y la riqueza que se pueda generar en el país. Esto ha ido planteando para amplios sectores de la ciudadanía la necesidad de cambios, ¿no?, y de cambios muy profundos, que para nosotros pasan justamente por que se refunde este Estado, ¿no es cierto?, sobre la base de un nuevo contrato social, replanteemos estas instituciones, ¿no?, que permitan, pues, una democratización del sistema político, una mayor participación de la ciudadanía, y tengamos, imaginemos un modelo de desarrollo distinto, ¿no?, mediado por una lógica intercultural, territorial
y donde el poder se acerca a la gente, se acerca a la ciudadanía, ¿no? Hemos visto en nuestros países ejercicios de creatividad institucional, si se quiere, ¿no? No sé, pienso en Bolivia, por ejemplo, ¿no? El poder que han ido otorgando constitucionalmente, por ejemplo, a los pueblos originarios, ¿no? Es una demostración de ello, ¿no? Y sobre los propios recursos, ¿no? Cómo recuperamos, cómo se recupera la soberanía sobre los propios recursos naturales y cómo tenemos pues un Estado que efectivamente nos represente a todos, garantice nuestros derechos, ¿no? Y apunte principalmente a conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y no solo sabiendo y entendiendo además que la dinámica privada y del mercado es fundamental para el desarrollo, no solo se enfoque en intereses muy particulares y en el lucro, ¿no? Creo que eso es lo importante de imaginar y espero que estos breves estas pequeñas pinceladas nos puedan ayudar un poco a poder conversar sobre el Estado, ¿no? Y la necesidad justamente de superar esta forma de Estado que hemos tenido a lo largo de estas décadas y que además, hay que decirlo, se constituyó esta versión de este Estado criollo también y nuevamente sobre la base de un golpe de Estado, ¿no es cierto?, del uso de la fuerza en contra de las decisiones democráticas de las mayorías. Gracias, Denis. Muchas gracias, Álvaro. Está, como dices, pincelada de lo que es el Estado. Ha sido importante. Hemos estado recopilando las preguntas que están llegando tanto al chat de la transmisión en Facebook, como también nos están haciendo llegar consultas al WhatsApp. Las hemos estado centralizando. Voy a ir, no sé, en todo caso, si la vamos leyendo, o te las paso para también por interno en texto, ¿no? Las que voy teniendo, te las voy a ir pasando en todo caso, y las voy leyendo también para ir sabiéndolas. A ver, te las voy a pasar por acá. No copio todo. A ver, bien, primero agradeciendo la participación en esta primera exposición, también la participación de los amigos, camaradas, compañeros que nos están siguiendo en las redes sociales, en nuestra transmisión en Facebook. Hay varios saludos que nos han hecho llegar al ponente. Tenemos camaradas que nos están viendo de distintos distritos de la capital, y también de algunos lugares de las regiones. Tenemos un saludo que ha llegado desde Arequipa también a la ponencia, también, bueno, de Santa Anita, San Juan de Lurigancho, y todos los, entiendo que La Victoria, Jesús María, ¿no?, los comités locales de cada uno de los distritos que conforman nuestro comité regional. Mira, tenemos las siguientes preguntas. Bueno, dice: los neoliberales han vuelto sentido común la idea que el Estado debe ser reducido, dejándolo como un prestador de servicios. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué los neoliberales han vuelto este sentido común, la idea de que el Estado debe ser reducido, y solo lo están dejando como un prestador de servicio, ¿no? Después, otra pregunta que nos hicieron llegar es: ¿cómo enroca la propuesta de la nueva Constitución con el diseño del nuevo Estado? También nos preguntan, bueno, hay un comentario previo respecto a lo escrito por Engels y también por Lenin en los textos, tanto en el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde se explica cómo es que surgió el Estado propiamente, y también lo señalado por Lenin en el texto acerca del Estado, ¿no? Y parte de lo que también decías, ¿no?
Y culmina con una pregunta diciendo: en el futuro esperamos la supresión del Estado, y cuál sería el desenlace para lograr ese objetivo, de ese compañero que está haciendo esta pregunta, ¿no? La otra pregunta es respecto a la experiencia, en la experiencia boliviana y ahora en la constituyente chilena, se ha escuchado hablar del Estado plurinacional. Considerando las similitudes culturales y sociales, el Perú también debería ser un Estado plurinacional, se pregunta. También hay otras preguntas que han llegado, han llegado casi al final, las voy a leer de acá del mismo Facebook. Nos pregunta: ¿Estado neoliberal o Estado burgués? ¿Cuál es la caracterización del Estado actual? Nos pregunta un compañero de Arequipa. Después nos preguntan, con la constituyente, ¿en qué se modifica la política neoliberal? Después nos preguntan también desde San Juan del Lurigancho, ¿cuáles son los poderes fácticos de un Estado? Bueno, también hay un saludo desde Trujillo también. Saludos a nuestros compañeros, amigos de Trujillo que también nos acompañan permanentemente en las transmisiones. Una última pregunta es, ¿cómo sería un Estado para todos, ¿no? Nos pregunta Vicky Huatuco. Bueno, esas son las preguntas que hemos obtenido, Álvaro, tanto de Facebook como de la interna, nos han hecho llegar al WhatsApp. Sobre eso, si nos puedes ayudar con la absolución, las respuestas o un comentario sobre las mismas, ¿no? Sí, gracias, Denis. Compleja, ¿no? Sí. Gracias a todos los compañeros y compañeras también que han escuchado la transmisión, aún habiendo partido de fútbol. Muchas gracias por su atención y también, por supuesto, por las preguntas, ¿no? Creo que es importante sobre o sea, cómo, digamos, se instalan estos sentidos comunes neoliberales. Creo que es importante considerar, pues, justamente por eso que el neoliberalismo no solamente es un modelo económico, ¿no? O sea, es una manera de entender las cosas, es una forma es un proyecto societal, si se quiere, ¿no es cierto?, que, digamos, se constituye o se basa en ciertos valores y que se fue configurando además como un proyecto cultural desde desde los años 30, 40, creo, del siglo XX, ¿no? O sea, no es una cosa de ahora, ¿no? Y que ha ido instalando ciertos sentidos comunes, ¿no? Que, bueno, han terminado arraigando de acuerdo a determinadas coyunturas, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, nosotros en los años 80 vivimos una crisis gravísima, ¿no? Que incluso, digamos, planteaba para varios intelectuales la posibilidad de la inviabilidad del Estado peruano, ¿no? Y en ese contexto, además producto de la violencia política y de una crisis económica muy aguda, ¿no? Pues se responsabiliza al Estado, a los políticos, a la política de los males que vivimos en el país, y ya acorde, y no olvidemos también, además, que se produce la propia caída del muro de Berlín el año 89, si no me equivoco, que son años cruciales, porque, bueno, de alguna manera es la derrota también de todo un proyecto, de toda una manera de ver y de pensar la historia y el futuro, ¿no? Entonces lo que queda, según los ideólogos neoliberales de esa época, es solamente ya libre mercado, ¿no? Como horizonte, ¿no? Como techo, digamos, civilizatorio, ¿no? Como la culminación. Además, el libre mercado que ha llevado a la democracia a los distintos rincones del mundo, del país, ¿no? Como, digamos, eran como indesligables, ¿no? Creo que eso se ha ido cuestionando con el tiempo, han aparecido grietas a todo ese consenso que se buscó construir a nivel intelectual, cultural, pero que también tenían fórmulas, por supuesto, institucionales, ¿no? A nivel político, a nivel de políticas públicas, ¿no? Con el consenso de Washington, ¿no? Y, en fin, con esta especie de autonomización también de la propia economía, ¿no? Que
parecía pues digamos, naturaliza un tipo de economía, ¿no? Es la economía natural, ¿no? La economía planificada, la economía en la que interviene el Estado, es algo antinatural, ¿no? Dentro de ese marco ideológico que se instaura en los años 80, 90, ¿no? Entonces, efectivamente, todo esto fue pues asentándose como un sentido común hegemónico, ¿no? Y que, sin embargo, también encontró prontamente resistencias muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, creo que es importante entender este proyecto, el proyecto neoliberal, con estas dimensiones, donde la construcción de este sentido común ha sido fundamental también, ¿no? Eso sobre ese punto, ¿no? Sobre el tema de la supresión del Estado, ¿no? Que es una discusión que a mí me parece también interesante, ¿no? Porque finalmente es parte del horizonte socialista, comunista, ¿no? El comunismo no se puede imaginar si no es, o plantear como horizonte si no es a través de la desaparición del Estado, ¿no? Pero creo que es importante pensar en a qué se refería esa desaparición del Estado, qué tipo de Estado, ¿no? Y qué orden político construir. Creo que ahí los teóricos del marxismo, ya más allá de los clásicos, han ido encontrando pues que el tema de la política, el Estado, son mucho más complejos de lo que los clásicos se imaginaron, ¿no es cierto? Muchos hablan de la autonomía de lo político, incluso, ¿no? En fin, hay varias cosas, pero yo creo que lo fundamental es entender que cuando se planteó la abolición del Estado, lo que se planteaba pues es el ejercicio de una democracia absoluta, ¿no? Es lo que imaginaba Marx, ¿no? Una sociedad de individuos libremente asociados, ¿no? Y donde, dada la riqueza social que se generaría, cada quien tuviera, según sus capacidades y necesidades, y pudiera dedicarse a lo humano, propiamente dicho, y no solamente a la brutal supervivencia a la que nos condena el capitalismo, ¿no? Pero sabemos muy bien que eso es un horizonte, ¿no? No es, es un horizonte que guía nuestro actuar, ¿no? Es eso, principalmente, y que efectivamente el Estado ha sido usado también para dominar, por supuesto, brutalmente, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. A ver, creo que hay bueno, esta pregunta sobre el Estado neoliberal o burgués, bueno, yo diría que el Estado en su forma neoliberal es una recreación del Estado burgués, si se quiere, ¿no? Es eso. No solamente hemos tenido Estado neoliberal, ¿no? Hemos tenido otras formas que ha adoptado el Estado burgués, por llamarlo de alguna manera, que responde justamente a toda una época, ¿no? Y a todo un sistema, que es el sistema capitalista, ¿no? Pero acá creo que lo importante es que seamos capaces de analizar, ¿no? De ver los detalles, las diferencias también por las cuales ha atravesado el Estado y las formas que ha ido adquiriendo, ¿no? Creo que eso también es importante y por eso hablamos de un Estado neoliberal, ¿no? Que es distinto a otras formas que adoptó el Estado capitalista a lo largo de la historia. Y que de alguna manera hemos ido haciendo nuestro, lo hemos ido recuperando, ganando, ¿no? Democratizando, ¿no? El Estado está en disputa también, ¿no? O las formas de organización del poder están en disputa, por supuesto, ¿no? Y obviamente no podemos sustraernos a que somos o vivimos en el sistema capitalista, ¿no? Ahora, creo que es importante, a partir de ello también, cómo nos imaginamos, ¿no? Construir un Estado distinto para todos, cómo socializamos el poder, cómo acercamos y ponemos al servicio de las mayorías a estas instituciones, ¿no? Creo que eso es un tema también importante y una de las preguntas que lo plantea, por ejemplo, es esta idea de lo plurinacional, ¿no? Que yo creo que sí deberíamos discutirla más. Yo no sé si nosotros somos igual que Bolivia o somos igual que Ecuador, ¿no? Me lo preguntaría, ¿no? Discutimos mucho del tema de la plurinacionalidad, pero habría que preguntarnos qué implica para un país como el Perú, ¿no? Donde hay poblaciones
cholas, si se quiere, mayoritarias, por ejemplo. Sí, muchos se reivindican aymaras, quechuas, ¿no es cierto? Tenemos un conjunto de pueblos en la Amazonía, ¿no? Pero habría que discutir, ¿no? ¿Qué implica eso para una reformulación del Estado? Yo creo que ese es un debate que hay que dar, ¿no? Hay compañeros en la izquierda que plantean que sí, efectivamente, debemos avanzar a un Estado donde se respeten incluso los derechos territoriales, ¿no? De los pueblos, planteando pues que existen efectivamente naciones, ¿no? Que tienen derechos propios, y que esos derechos, el ejercicio de esos derechos tiene que plasmarse en un nuevo contrato social. Es una discusión, insistiría en eso, ¿no? Y creo que por esa ruta también va Chile, ¿no? Sabemos que en Chile ha habido, a lo largo de las últimas décadas, una lucha del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Importantísima, además, por exigir autonomía, el ejercicio de sus derechos, el uso de su lengua, de su identidad, de sus costumbres, de sus instituciones, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso ahí termina siendo absolutamente pertinente la discusión sobre un Estado plurinacional, ¿no? Esa es una discusión, insistiría nuevamente, que creo que tenemos que dar seriamente de cara a ver cómo imaginamos este nuevo Estado, porque si reconocemos que este es un Estado colonial que ha oprimido a pueblos, naciones, culturas, pues tenemos que encontrar un Estado que logre realmente cambiar esta situación, este carácter colonial, ¿no? Y creo que un nuevo Estado también tiene que ser un Estado donde que sea capaz de representarnos a todos realmente, ¿no? Que no esté capturado por algunos, que tenga mecanismos participativos, donde podamos tomar decisiones de manera soberana, donde el pueblo sea realmente el soberano. Y esto me lleva a la pregunta esta sobre los poderes fácticos, ¿no? ¿Qué son los poderes fácticos? Son los poderes que nadie elige y que sin embargo toman decisiones sobre nosotros, ¿no? Esos son los poderes fácticos, ¿no? No sé, podemos pensar, por ejemplo, en los grandes empresarios, los grupos de poder económico, ¿no es cierto?, que hacen que suba o baje el dólar de acuerdo a quién quieren favorecer en una elección, o que te imponen determinadas autoridades, ¿no es cierto?, determinados cargos. En fin, son todos esos poderes, o como el poder mediático, ¿no? Hemos visto en ejercicio en esta campaña electoral y cómo prácticamente optaron por buscar que se elija una determinada opción, un tipo de política, y cómo permanentemente buscan pues impedir que la voluntad mayoritaria de la gente se exprese y finalmente, digamos, sea respetada, ¿no? Esos son los poderes fácticos, ¿no? Los que nadie elige, pero que por encima de lo que deberían ser las decisiones democráticas, terminan tomando las decisiones, ¿no? Eso creo que es lo más importante, ¿no? Yo me imagino también un nuevo Estado como un Estado descentralizado, ¿no? Es cierto que en los años 90 y con las reformas neoliberales se planteó una idea de la descentralización como una especie de ir dejando en manos de otras instancias, ¿no es cierto?, ciertas funciones del Estado central, y entendiendo la participación principalmente como una manera de comprometer a la sociedad en medio de carencias materiales, ¿no? De la escasez, digamos, ¿no? Entonces, yo participo para hacerme consciente de que los bienes, los recursos son insuficientes, ¿no? Y por tanto, para racionalizarlos y que hayan formas de gobernabilidad. Pero creo que las demandas descentralistas en nuestro país han tenido otro carácter históricamente, ¿no? Lo que han buscado es más bien una desconcentración del poder, es el ejercicio sobre nuestros recursos, sobre la soberanía sobre nuestros recursos naturales, ¿no? Lo que hemos visto más bien en este estado, esta etapa neoliberal de nuestra historia y con este Estado, es que la descentralización fue buena en la época de las vacas flacas, ¿no es cierto? Pero cuando los precios de los minerales empezaron a subir, la descentralización era mala. Había que reconcentrar funciones, porque había que reconcentrar renta y las decisiones sobre los recursos naturales y sobre los territorios, ¿no? Entonces, en ese momento ya la descentralización empezó a ser el patito feo,
¿no? Y ya empezamos a verla de una mala manera, ¿no? Y prácticamente se ha dejado morir a esa reforma tan fundamental, ¿no? Y a esta aspiración tan fundamental que yo creo sigue existiendo en nuestros pueblos, ¿no? Cuando de manera ya consistente sectores de nuestro país votan de una determinada manera, protestan de una determinada manera, cuestionan de una determinada manera, nos están mostrando que estas demandas específicas de ciudadanos y ciudadanas que viven en otros territorios y que no acceden a derechos, que se sienten discriminados y excluidos por el lugar donde viven, donde nacieron, ¿no? Entonces, pues tiene que ser revertido, ¿no? Parte de la democratización también es como de este Estado, y la construcción de este nuevo Estado tiene que pasar también por cómo se redistribuye el poder de una manera mucho más democrática y que eso tenga también expresiones territoriales, ¿no? Yo me imagino eso y me imagino también que vamos a tener un tipo de participación que no es el tipo de participación que nos han vendido con las reformas neoliberales, ¿no? Donde no decidimos realmente cosas sustantivas, ¿no? Es más, donde las grandes decisiones no pasan por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que una forma nueva de participación de una democracia realmente participativa tiene que ver con que la población en un debate público, digamos, con capacidad de deliberar de manera muy amplia, pueda también tomar decisiones sobre los temas fundamentales del país, ¿no? Y hemos visto cómo eso se ha expresado, ¿no? No sé, pienso principalmente en los conflictos socioambientales, ¿no? El caso de Conga, por ejemplo, o de Tía María, donde la gente clarísimamente opta por un tipo de economía, un tipo de vida incluso, pero se le quiere imponer otro tipo de vida y no se quiere aceptar esa voluntad, ¿no es cierto?, de querer un tipo de modelo económico y un tipo de forma de vivir que no necesariamente se acorde con quienes, con la que propugnan quienes detentan el poder, ¿no? Eso, Denis y Jesús, muchas gracias. A ver, ahora sí estaba sin audio, me parece. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido importante la ponencia y te trasladamos las felicitaciones, los saludos que se están haciendo en nuestra página de Facebook. Hay mucha satisfacción por parte de nuestros compañeros frente a la exposición que hemos tenido el día de hoy. Nos recordamos también a nuestros amigos, compañeros, que nuestra exposición, este tema, así como los otros temas del seminario, se encuentran en nuestras redes sociales, ¿no? Como las publicamos anteriormente, van a quedar grabadas en nuestro Facebook, van a quedar grabadas en el Instagram, en el Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Bueno, el tema que hemos tocado hoy ha sido muy importante para la discusión que se viene desarrollando ya y para la discusión hacia adelante respecto al trabajo por lograr esta nueva constitución que es el clamor de diversos sectores sociales, políticos y populares en nuestro país. Es necesario que, como muchas veces ya se ha planteado, nos preparemos para este tipo de batallas que se van a desarrollar. Es necesario que estudiemos, que conozcamos los conceptos que nos ha venido planteando tanto Álvaro hoy en este tema del seminario como en los otros temas que hemos desarrollado con anterioridad. También recordamos a nuestros amigos, camaradas, que próximamente vamos a el siguiente tema que se va a desarrollar como último tema ya del seminario de temas políticos. Va a ser el tema de a 200 años de la independencia del Perú, una mirada desde la izquierda, ¿no? Que se va a desarrollar el viernes 23 de julio. Es un tema también que, si analizamos todos los temas que hemos desarrollado en este seminario de temas políticos, nos va a permitir tener una visión mucho más clara
del camino que se viene hacia adelante y de las tareas que tenemos desde la izquierda, desde nuestra organización, y con las otras organizaciones hermanas, con las otras organizaciones con las que se está construyendo este bloque de cambio, este bloque de transformación de nuestro país. Bueno, reiteramos el agradecimiento a Álvaro, no sé, con algunas palabras finales ya para poder despedirnos, agradecer a nuestros compañeros que nos han seguido. Y justo me estaba acordando de un texto muy, muy bonito que leí hace un tiempo sobre la situación de América Latina, ¿no? Respecto del COVID, ¿no? Y particularmente sobre la situación colombiana, ¿no? Que yo creo que se parece mucho a la situación que estamos atravesando en este momento en el Perú, ¿no? Como, por ejemplo, se usa el tema de la violencia política para seguir reproduciendo una forma de Estado autoritario, ¿no? Que no va a las causas de la violencia, sino que perpetúa más bien la dominación de ciertos grupos oligárquicos que se han apropiado del Estado y lo utilizan en función de sus fines particulares, ¿no? Y cómo de alguna manera, digamos, se han producido luchas, incursiones, como les llamamos, ¿no? Democráticas, que lo que han buscado es darle un carácter popular a ese Estado, ¿no es cierto? Un carácter plebeyo, ¿no? Y me quedaba con una frase que a mí me gustó muchísimo, que voy a leer, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué tipo de Estado tendremos a partir de esta experiencia crítica? Dice esta autora, ¿no? Se tratará de una radicalización del etos neoliberal, del ingreso al escenario postdemocrático de autodestrucción de la vida en la tierra de forma más radical, o se tratará más bien de la irrupción de una estatalidad decidida a poner fin a todas las formas de opresión que nos condujeron a este escenario insostenible. No es casual que en dos de los laboratorios más importantes del neoliberalismo el pueblo se haya anticipado a ese agotamiento, y no es casual que ese agotamiento hoy se dirima en toda la región latinoamericana como expresión de dos acumulados históricos irresueltos. Una radicalización de las repúblicas plebeyas mediante un estado de los cuidados, o un afianzamiento de su oligarquización mediante un Estado punitivo. Creo que eso es lo que está en juego ahora, justamente, ¿no? O construimos realmente una sociedad más democrática para encarar esta crisis, ¿no es cierto? Que es lo que estamos propugnando nosotros a través de una salida constituyente que refunde este Estado y lo ponga al servicio de las mayorías, o avanzamos hacia una exacerbación, ¿no? A una exacerbación de las contradicciones, estas grandes desigualdades, y que terminan pues generando condiciones solamente para que sigamos teniendo un Estado punitivo que solamente garantiza los intereses de pequeños grupos de poder económico, ¿no? Que es lo que hemos tenido a lo largo de la historia en realidad. Entonces creo que a nosotros nos corresponde seguir empujando la construcción de este Estado plebeyo, popular, democrático, ¿no? Que refleje realmente los intereses y los anhelos de las grandes mayorías. Eso, gracias, compas. Muchas gracias por esta Muchísimas oportunidad. gracias, Álvaro, reiterando el agradecimiento por parte del Comité Regional Jesús Alberto Páez de Lima Centro, del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Nosotros, bueno, recalcamos también el agradecimiento a todos los amigos, amigas, camaradas, compañeros que nos han acompañado en esta transmisión a través de nuestras diversas redes sociales. Bueno, recalcamos también que el 23 de julio va a ser el último tema del seminario a 200 años de independencia del Perú, una mirada desde la izquierda, ¿no? Y así vamos a ir construyendo este bloque de cambio, esta transformación que nuestro país requiere desde nuestras respectivas organizaciones. Agradecemos también la participación de Álvaro, reiteramos este agradecimiento. Bueno, y nosotros damos por terminado el tema del día de hoy. Será hasta el siguiente evento. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y a contactarnos para tener mayor información respecto a nuestro programa, nuestra forma de organización y los lugares donde podrían incorporarse para formar parte de nuestra organización. Muchísimas gracias. Con nosotros es hasta una nueva oportunidad.